En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con la guitarra. Cúllar, municipio de la provincia de Granada, atravesado por la carretera que une esta ciudad con Murcia, padeció una fuerte migración que redujo a la mitad el número de habitantes que residían allí a mediados de siglo. Aunque la emigración se ha dejado notar en todo el municipio, ha sido espacialmente muy selectiva. Comparando la situación actual con la de 1900, el núcleo urbano ha mantenido su población, mientras que las pequeñas aldeas y cortijos han sufrido un descenso muy marcado. De todas las aldeas de Cúllar es sin duda Matián la que ha padecido un despoblamiento más acusado. Si al acabar la guerra civil vivían en aquella aldea y sus cortijos adyacentes más de 200 personas, hoy solo 2 familias continúan en aquel lugar, muy alejado de las principales carreteras que confluyen en el municipio. Nada pudo contener aquella salida masiva de los matianeros. Aún hoy sigue siendo difícil acceder a la aldea. El principal camino que lleva desde el núcleo urbano hasta ella deja de estar asfaltado nada más atravesar Pulpite, cuando aún quedan más de 6 kilómetros para Matián. La electricidad llegó a la aldea en 1988, cuando ya habían marchado casi todos. La comunicación urgente con el municipio aún hoy se realiza a través de un supletorio inalámbrico de funcionamiento muy deficiente. No solo el agua corriente, sino la simple existencia de una fuente junto a las casas fue un lujo inaccesible para todos cuantos vivieron allí. Por si esto fuera poco, ninguno de los campesinos de Matián contó con tierras propias de labor y solo alguno era dueño de su propia y mísera vivienda. Todo o casi todo era propiedad de los señores. Esto es Ibi. Casi todos aquellos matianeros emigraron en la década comprendida entre 1963 y 1973, y la gran mayoría lo hicieron hacia esta villa y otros pueblos limítrofes, como Onil, Benejama o Bañeres, organizando una compleja cadena migratoria en las que todos respondieron a la llamada de algún amigo, vecino o familiar, lo que ha permitido que hoy sea posible reproducir casi totalmente sus antiguas redes de relaciones familiares, aunque mucho más atenuadas, a más de 200 kilómetros de distancia. Una ayuda de investigación del Instituto Gil Albert nos ha permitido reconstruir buena parte de la vida en aquel lugar del norte granadino y al mismo tiempo comprender las razones que hicieron emigrar a aquellas gentes, la forma en que lo hicieron y cómo consiguieron adaptarse a su lugar de destino. Todo ello gracias a los testimonios personales de los protagonistas. Usted tenía tienda allí en Matián, ¿verdad? Sí, tuve una tiendecita allí varios años. ¿Cómo era esa tienda? Bueno, allí se vendía vino, se vendían garbanzos, se vendía arroz, de todo. ¿Qué quiere decir? Una tienda de ultramarinos que había de todo, poco, porque era una aldea de unos 50 o 60 vecinos, hasta que ya con la evasión de todos los juguetes y toda la gente se retiró, pues y yo ya, quedamos la mujer y yo solos, no tenemos hijos, la familia se vino y dije, che, pues ya qué hacemos nosotros aquí, estamos haciendo el tonto, podíamos haber seguido, pero no se ganaba ya nada y podíamos haber seguido viviendo con lo que teníamos, ¿no? Pues vámonos, ¿dónde está la familia? Y nos fuimos ahí. Con sus palabras nos ha hecho recuperar la vida de antaño en aquella aldea. Sabemos, por ejemplo, que los almendros son recientes y que antes no había apenas árboles en aquellos campos destinados a cultivar cereales, en su mayor parte para el consumo propio y para pagar los llamados quintos, la renta debida a los señores de la tierra.
la que cosechaban allí en Matián? Claro, trigo y cebada y centeno. ¿Y nada más? Y hierro, présules, sí, pues nada más, esas cosas. ¿Vino y aceite? No, tampoco, ahí no. ¿Y huerta? Huerta sí, ¿Qué cuando había agua. Poníamos, sembrábamos pimientos, tomates, pepinos, melones, todas esas cosas. ¿La mayoría de lo que cultivaban ustedes era para venderlo o para ustedes? No, para consumir, para comerse. Porque era poco lo que se cosechaba de eso. ¿Y qué es lo que vendían ustedes? Vendíamos trigo y cebada, cuando sobraba. Cuando no sobraba, pues no. No había olivos en Matián, aunque sí abundantes carrascas en algunos puntos, lo que permitió en otras épocas la aparición de buen número de carboneros, un modo de completar los escasos ingresos de la tierra. Casi todas las familias matianeras contaban también con algún pequeño rebaño de ovejas o cabras, a veces perteneciente a los propietarios, a los que se pagaba la mitad de las ganancias. Además, había animales de corral. La crianza del cerdo era otra actividad familiar casi obligada. Todos recuerdan los días de la matanza como uno de los momentos más divertidos del calendario anual. Todos los familiares y vecinos acudían a colaborar en el trabajo. Disfrutaban juntos con algunas comidas características, entre las que no podían faltar las inevitables migas con tajás. Eran momentos de trabajo y de fiesta, de solidaridad familiar, de introducción lenta de los más pequeños en el trabajo, las tradiciones y la forma de ser de los adultos. Todavía muchos matianeros siguen recordando aquellas matanzas y algunos, incluso en su nuevo lugar de residencia, las siguen realizando, para sí mismos o para otras personas. Matián vivió fundamentalmente de lo que ella misma producía. Solo una pequeña parte de lo que se recogía o criaba iba destinada para la venta, lo que permitía comprar las pocas cosas que se necesitaban, algunos alimentos como el aceite, el azúcar o el escaso pescado que consumían, las telas con las que la mayor parte cosían sus propias ropas o algún imprevisto, problemas médicos por ejemplo. Casi todas las compras se realizaban los lunes en el mercado de Cúllar, al que solían acudir casi todas las semanas muchas personas de la aldea, normalmente con burros. Muchos vendían allí cestas de huevos o algún animal de corral para obtener un poco de dinero, pero las ventas más importantes de ganado se realizaban por lo general en la propia aldea, a la que acudían tratantes de los alrededores. Casi nadie salía de Matián fuera de estos desplazamientos al mercado de Cúllar, las fiestas de Ventaquemada o alguna otra aldea cercana, y el inevitable servicio militar. Nada debe extrañarnos, por tanto, que muchos vieran el mar por primera vez al emigrar hacia la provincia de Alicante. Cuando mis hijas se vinieron aquí, que vinimos a traerla, venía un hombre con una furgonetica que las traía, desde Andrés Campiña. Y lo había visto al mar. Cuando llegamos a Alicante, que veníamos de noche porque no podía llevar personas que no tenía aquello declarado. Y entonces nos vamos a la planada para que viéramos la mar. Y yo, pues yo tengo los años que tenía, la primera que la vi. ¿Y qué le pareció? Pues yo lo que decía mi madre, que lástima, que decía que qué tacón, decir un charco, qué tacón tan grande y no salirse de su sitio. En aquella aldea se apañaron como pudieron en la solución de muchas necesidades elementales. La iglesia dedicada a San Antonio, construida en el siglo XVIII y restaurada por ellos mismos recientemente, contó con cura propio hasta hace algunas décadas. Y la escuela a la que acudían cuando no había otros trabajos más urgentes que cumplir. Maestro, La madre de un cura, que era la que nos daba lección.
Porque yo de día no podía ir. No, porque... No podía ir de día porque tenía que ir con la oveja. Ya. ¿Y qué es lo que aprendió usted en aquellas clases? Pues allí aprendí el catón, que sería la cartilla y luego el catón. De forma que de la cartilla me pasaron al catón. Ya. Sí. ¿Pero en Matián había maestro? Sí había, pero el maestro era de día y yo como de día no podía ir. Por eso íbamos a la madre del cura de noche, que era la que nos daba lección. Yo he segado con una cuadrilla de hombres. Segaba yo. ¿Y aparte de la siega? En otro... Aparte de la siega, pues teníamos que trillar, teníamos que volver parva, teníamos que encerrar la paja, teníamos que encerrar los costales del grano, pues como hombres, trabajando como hombres. También hubo taberna y posada, por la que se dejaron caer en otras épocas muchos de aquellos tratantes, vendedores y otras gentes conocedoras de todos los caminos olvidados. Hoy es todavía una de las escasas viviendas ocupadas de una sencillez no exenta de cierta belleza. Contaron con su propio horno de pan e incluso había un tejar hoy casi reconocible. Tampoco han llegado a conocer los más viejos del lugar el funcionamiento del antiguo molino de viento, que hoy, sin aspas y totalmente abandonado, pasa por ser para algunos una torre residual de algún vetusto castillo imaginado. Cuenta Matián con cementerio, amplio para las necesidades de la aldea y muy cercano a ella. En su interior, muchas tumbas recuerdan todavía unas características culturales propias de aquella gente, sencilla y pobre, pero con personalidad propia y apego a lo que consideraban esencial. Pero faltaban muchas cosas. El agua estaba lejos de Matián, en la zanja que llamaban ellos, junto a un barranco. Allí se desplazaban las mujeres o las niñas a lavar, a veces juntándose varias de ellas y organizando improvisadas tertulias en las que se repasaban las cosas de la aldea. El problema del agua, como el de la luz, siendo importantes, no eran los mayores de la aldea. El principal era la falta de un futuro. En una aldea de otros, con servicios deficientes, la gente fue comprendiendo que aquel mundo rural se venía abajo y que no había salida a la pobreza en aquellos campos y para todos ellos. Poco a poco, con el conocimiento de otras formas de vidas diferentes, la apreciación de algunas carencias, la enseñanza, la asistencia sanitaria, el acceso a productos más sofisticados, fue mucho más nítida, especialmente cuando se planteaba el mañana de las nuevas generaciones. Por ello no es de extrañar que en una época de fuerte creación de empleo, con gran necesidad de mano de obra, de escasa cualificación, tanto en la industria como en la construcción, o en algunas propiedades agrarias cercanas a ciudades industriales, facilitase una emigración generalizada, de la que casi todos recuerdan que ellos consiguieron convencer a familiares suyos para que cambiasen de vida. Pues el 22 de septiembre del 63. ¿Había ya alguien de Matián aquí? De Matián nadie. Había uno del cortijo de la Casa Lava. Había uno aquí, que era familiar de mi mujer. Y había hablado usted con él antes, ¿no? Sí, estuve yo aquí, el año antes, estuve aquí un mes a ver esto y fue ya cuando decidimos a venirnos. ¿Y cómo era Ibi cuando usted llega? Ibi pues muy pequeño, había pues solamente el casco viejo, había unos 4.000 habitantes o cosas así, había. Solamente el casco viejo, lo que hay ahora del casco viejo. Hoy la vida ha cambiado por completo para casi todos ellos. Muchos no han regresado nunca a la aldea, porque al marcharse perdieron el derecho a mantener la casa y porque ya no tienen allí a familiares directos. Otros han regresado en escasas ocasiones, como en la fiesta de San Antonio, a veces con las nuevas generaciones, para recordar cómo era aquello y ver cómo se derrumba y se transforma el mundo en que vivieron.
Muchos trabajan hoy como obreros industriales en fábricas con problemas o se han jubilado hace ya algún tiempo, pero ninguno piensa en el retorno, porque el Matián de hoy, el de los tractores surgidos cuando la emigración permitió ampliar las parcelas de los pocos que continuaron allí, o el de las viviendas surgidas como residencias secundarias de los dueños, no es el Matián que ellos conocieron. Y sobre todo, porque todas sus cosas, su familia, sus amigos, su fuerza de trabajo, sus escasos pertrechos, se marcharon con ellos y han echado raíces en otra tierra diferente. Pero la voluntad de no volver a vivir en aquellos parajes nada tiene que ver con la permanencia de unos recuerdos que casi todos mantienen vivos en la memoria. Su iglesia, aquellas tardes de fiesta con bailes a los que acudían todos los jóvenes de los contornos, acompañados con la música creada por algunos lugareños. ¿Usted recuerda cómo se divertían siendo ya jóvenes los domingos y los días de fiesta? Claro, pues nosotros nos divertíamos haciendo bailes en las casas. Iban los mozuelos, le pedían a una familia, le pedían una casa, como allí las casas eran grandes, para bailar aquella noche. Que aquella familia no quería dártela, pues ibas a otra. Siempre se buscaban casas donde había mocicas. ¿Sí? ¿Sabe usted? Claro. ¿Y las chicas iban solas? No, que va a dispararte. Las chicas iban con sus madres. O iba una madre con 2 o 3. Pero sin quitarles la vista. ¿Sabes? No es porque pasara nada, es por la política que luego decían, mira que se ha ido sola, lo que pasa. No fuera nada. Entonces, pues que era así. ¿Qué bailes eran los que más? Bailes sueltos. Ya. Capilotes y bailes sueltos. ¿Y qué tenían? ¿Una máquina de discos o...? Que va por algunos que tocaban la guitarra. ¿Del propio pueblo? Claro, el laúd. Yo tocaba la guitarra también. ¿Así? Pero el baile suelto. Y otros que tocaban el laúd tocaban muy bien. En fin, eso eran los músicos. ¿De los cortijos acudían también? Claro. Los cortijos venía gente y cuando era un día de fiesta, pues venían a misa, pues luego el paseo allí delante y luego siempre está el baile allí en la calle. Sí. O aquellas misérrimas casas con tejados de tierra roya, porque hasta en la pobreza hay categorías, que hubo que reparar de cuando en cuando y hoy se encuentran en ruinas. La mía, pues qué decir ustedes, pues, tenía pues, una cocina muy larga con su fuego y los dormitorios que le decíamos cuartos. Las manos tenían puertas, le poníamos unas cortinas y la puerta a la calle, a lo primero, me acuerdo yo que pocos años antes de venir nos la pusieron nueva, que cuando nevaba entraba la nieve a la casa. ¿El tejado era de tierra roya? El tejado, esa última casa que tuvimos nosotros cuando nos vinimos, era de teja. Pero en la que yo nací, era de tierra, que allí dicen tierra roya. Yo no sé cómo aquello no se caía y no hundía. Pues todos los años le echaban una capilla, que esa tierra la sacaban de allí un sitio que había, y con el azón la machacaban, la picaban, y entonces la echaban al tejado. ¿El suelo era todo de...? El suelo era de tierra. El suelo era de tierra, que le echábamos una tierra que había allí, le decíamos nosotros el camino Cuya, y aquello lo cavábamos con una picola, y entonces lo chapábamos bien y le echábamos de lo que le agarrillábamos a la paja, a los mulos, le echábamos aquello, ya que se secaba, se barría y ya está. Cuando barríamos, pues echábamos, la rociábamos para no levantar polvo. Y los días de San Antonio, con sus fiestas de moros y cristianos, sus misas mayores, sus verbenas, o las fiestas de ánimas de aquellas navidades. ¿Qué eran las fiestas de San Antonio? ¿Cómo eran? Pues eran 2 bandos, uno de españoles y otro de moros. Salía un rey moro, que yo era uno. El rey moro llevaba su embajador, llevaba su espía, y el español igual. Por la mañana se iba a la iglesia y se sacaba el santo,
se hacía una especie de una capilla allí, se ponía, y en la batalla no lo quitaban los moros. En la primera batalla de la mañana los moros nos castaban al santo, y luego por la tarde nosotros lo recuperábamos otra vez para que quedara la fiesta en lo que era. ¿Recuerda usted cómo era esa costumbre de las ánimas? Las ánimas, sí, fui yo precisamente también jefe de ánimas varios años. Pues se juntaban 4 o 6 amigos, 7, y se nombraba un alcalde y se salía a pedir por los cortijos. ¿Sabes? De cortijo en cortijo, el uno daba un ceremí de trigo, el otro daba media zanega, el otro daba una ristra de ajo, el otro daba cada uno lo que le parecía. Luego eso se juntaba todo y el día de Reyes se subastaba aquello. Todo el mundo se recogía allí y bueno, pues yo tanto doy por esta ristra de ajo, pues claro, de que se lo llevaba el otro y tal. Y así se hacía. Antes de ir al viaje de novios a Pulpite, ¿habían ido a algún sitio? No. No habían salido nunca. O sea, lo primero que salieron fue a Pulpite. Aquella noche estaba aturdido porque a mí no me había dado un pellizco en el viaje. No, eso hablando la verdad. Sí, sí. Eso sí que fue verdad. Y en toda aquella noche no estaba... Por la criatura no sabía por dónde tenía que caminar. Estaba oscura. Eso sí que fue verdad. Sí, sí, sí. No como ahora que ya veis todo... Todos enseñados. Que los caminos todo hecho. Y después fue a algún sitio, o sea, antes de venir aquí a Ibi, también salió a algún sitio a... No, yo no. O sea, que lo único fue salir a Pulpite, el viaje de... Y a Matiana, o sea, a Culla sí que bajaba, ¿no? A Culla sí, bajábamos a comprar. Todos nos lo han contado, y han coincidido todos en multitud de cosas. Son las que configuran la historia de una aldea perdida en medio de los montes al norte de Granada. Hoy, paradójicamente, lo que todos recuerdan con pelos y señales es el momento en que marcharon de Matián. Fue en camión, casi siempre de noche, porque la policía vigila más de día y había que transportar trastos y bestias, lo que quedaba de la última cosecha y a las gentes.